es curioso ver cómo aquellos que son las personas más religiosas del tiempo de Jesús son aquellas con las que más se va a tener que enfrentar el Maestro. Es casi en sí mismo una paradoja. Es algo incomprensible, hay que masticarlo mucho. Nosotros, así espontáneamente, como que dividimos a las personas en los buenos y los malos. Y los que le hicieron la guerra a Jesús fueron los buenos. Entonces, como que hay que repensar todo de nuevo acá. ¿Cómo puede ser que las autoridades religiosas, las que más se acercaban al ideal de vivir la fe, que cumplían la letra de la ley hasta los detalles y que enseñaban a los demás, son los que van a entregar al Maestro a las autoridades romanas y van a pedir que sea crucificado? Por eso, lo que va a decir Jesús en orden a esto también es una palabra enigmática, pero que nosotros necesitamos escudriñar un poquito, meternos allí, masticarla, a ver qué podemos sacar. Dice, comenzando el Evangelio que leímos, el texto de Mateo: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Imagino la impresión que les puede haber causado esto a los discípulos, a los apóstoles, porque en realidad allí hay una palabra que yo la traduciría de esta manera: la santidad de ustedes tiene que ser superior a la de los escribas y fariseos. La santidad, dice la justicia, es el texto. Pero sabemos que son prácticamente sinónimos en la Escritura. Y lo que el Señor les pide a los discípulos es santidad. No les pide que sean buenos, pide que sean santos. Y ahí entonces entramos en un tema que nos descoloca mucho más. ¿Qué es ser santo? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Y es algo que está más allá de nuestras fuerzas. ¿Qué es más? Es imposible para nosotros. La santidad solo viene de Dios. Solo Él es santo. Como decimos cada vez que rezamos nosotros el santo.
Y lo decimos también en el Gloria. Solo tú eres santo. Pero el Señor nos ha concedido, en la medida que nosotros le dejamos, participar de esa santidad. Es decir, que si alguien es nombrado santo, no es por sus propios méritos, sino porque Dios ha intervenido allí de una manera especial, particular. ¿Cuál es la obra que han hecho estos que nosotros llamamos santos? Es dejar que Dios haga. Dejar que Él entre con su gracia, con su poder, con su espíritu y transforme todo lo que es el hombre viejo. Entonces podemos ver allí a María que dice, el Señor hizo en mí maravillas. María es consciente claramente de que fue Dios. El Señor hizo en mí maravillas. O sea, cómo entra Dios y hace santidad. Por eso dice, si la santidad de ustedes no es superior a la de los escribas y los fariseos, que eran los hombres admirados de su tiempo, porque sabían, enseñaban y cumplían la ley, si no llegan más adelante, no entrarán en el reino. No es cuestión de voluntad. No es que yo me propongo ser santo y a través de una conducta irreprochable llego a la santidad. No, es Dios que hace esta obra. Y por eso va a empezar a trabajar en este sermón, que es el sermón de la montaña, sobre los mandamientos. Porque los mandamientos no son una ley positiva simplemente, donde dice no matar y si yo no mato, entonces estoy en sintonía con lo de Dios. Entonces Jesús nos muestra cómo esto es mucho más hondo que simplemente el enunciado de una ley positiva. Es el descubrir que el otro es mi hermano. Y si es mi hermano, tiene una dignidad que Dios le da. Y por lo tanto es su imagen y semejanza. Y entonces el respeto incondicional a todo hombre, esté donde esté, viva como viva, sea como sea, mi hermano. Y acá nos miramos en la sociedad que estamos viviendo y nos descubrimos parte de un pueblo que se enfrenta con sus hermanos mal, por ideologías, por concepciones,
por facciones y por intereses. Y cuando las ideas, las facciones, los pensares, las ideologías son más importantes que los hermanos, es donde llegamos hasta justificar la muerte de un hermano. ¿Cuánto necesitamos este Espíritu de Dios que nos haga descubrir qué es esto de la santidad, que tiene que ser mayor que la de los escribas y fariseos? Cuando son los que cumplen la ley y son los maestros y son los hombres religiosos. Y entonces aquí es donde yo mismo me pregunto si el Señor hubiese aparecido en estos tiempos entre nosotros, los que de alguna manera nos decimos personas religiosas, en nuestras comunidades, si nosotros mismos no hubiésemos obrado en contra del Maestro. Y aquí también hay otro tema que no lo voy a desarrollar, pero lo voy simplemente a enunciar. A veces las enseñanzas del Maestro, de Jesús, son como que entendemos el lenguaje, entendemos la idea, pero no la terminamos de comprender. Como que estuviera hablando en quizá el mismo idioma, pero las palabras nos son incomprensibles. Y así lo dice la primera lectura de hoy, y por eso quería subrayar esto. Dice San Pablo a los Corintios de esta manera: si nuestro evangelio todavía resulta impenetrable, lo es solo para aquellos que se perderán, para los incrédulos, a quienes el Dios de este mundo les ha enceguecido el entendimiento, a fin de que no vean resplandecer el evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Cuando hay así textos que nos parecen impenetrables, porque no alcanzamos a dimensionar lo que nos está diciendo, tengamos paciencia, porque vamos a ir descubriendo con el paso del tiempo los sentidos, porque así se va revelando el Espíritu de Dios. Muchas veces los discípulos no alcanzan a comprender las palabras del Maestro. Necesitamos tiempo, pero necesitamos estar cerca del Maestro y escuchar todo lo que Él nos dice, pero mirar al Maestro y descubrir en Él todas esas sabidurías que vienen de Dios y que están en el ser y en el obrar. Porque Jesús no solo viene a traer el mensaje de Dios, sino que Él mismo es la palabra hecha carne.